Bendiciones, amados hermanos, quien les habla, Pastora Roxana, de Iglesia de Dios del Reino. Y bueno, ahora estamos online predicando para este día domingo. Así que quisiera compartir con usted una palabra que el Espíritu de Dios empezó a ministrarme en todas estas situaciones que hemos estado viviendo en esta contingencia social. Y bueno, resulta que aquí vamos a hablar acerca de las decisiones que muchas veces nosotros tomamos y la lucha que tenemos en nuestra mente, que en este caso se llama escogiendo el árbol de la vida. ¿Sí? Así se llama, escogiendo del árbol de la vida. Como ustedes saben, en Génesis 2, del 9 al 17, nos habla el versículo bíblico: luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles, eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no del árbol del conocimiento. Pero dice, acá la serpiente tentó a la Eva y le dijo que si comía de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a ser como Dios. Ella fue engañada por el enemigo. Y hoy mismo pasa lo mismo. Dice que Satanás engaña al mundo entero. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos tan difíciles y tan complicados que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el príncipe de este mundo, aunque ya fue echado fuera, nos dice la Biblia, que ya fue vencido porque Jesucristo le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Ahora nos corresponde a ti y a mí, como hijos de Dios, hacer prevalecer esa palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a tener luchas en el mundo. Jesucristo mismo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así nos dice el Señor en su palabra. Yo le voy a invitar a usted acá a leer en los siguientes versículos de la palabra, en la que el mundo te va a decir: estás condenado, no puedes, Dios no te ama. Pero Dios te dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación. Eso apréndetelo. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y hoy es el día en que tenemos que tomar una decisión: el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comemos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a morir. Así nos dice la palabra. Vamos a morir. Y ese morir significa cesar toda relación con el Hijo del Dios viviente. Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener una lucha entre dos pensamientos. Va a haber una lucha acá en nuestra mente por todas las situaciones que vivimos. Y Jesucristo ya lo advirtió en Mateo 24, que solo sería principio de dolores. Cuando sus discípulos se sentaron con él en el monte, en Mateo 24, le dijeron: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fueron 3 cosas que le preguntaron a Jesús. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? Cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado por el templo de Jerusalén. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo único que está quedando en piedra sobre piedra en Jerusalén? El muro de los lamentos. Porque Jesucristo lo dijo bien claro, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso no fue cuando vino un famoso emperador a destruir Jerusalén. Sí, es verdad, destruyó el templo, pero quedó una muralla. Y cuando destruyen esa muralla, se van a acelerar los tiempos. Porque acá hay 3 cosas que preguntaron a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Que es cuando no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. La segunda, tu venida, y el fin del siglo. Son 3 cosas que tienen que suceder. Y Jesucristo lo da en forma cronológica. Primero nos dice que va a venir principio de dolores. Que oiréis guerra, rumores de guerra, vendrán peste, vendrán hambres, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa palabra reino significa el reino de Satanás con el reino de Dios. Es decir, va a haber una intensificación de lucha y guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, contra la luz y las tinieblas. Por eso, iglesia de Dios, ármate para la guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, porque tenemos que estar fuertes en el Señor, porque las luchas van a intensificarse. Vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el agua, pero no nos vamos a quemar.
Por eso que hoy es el día, es el tiempo que tienes que buscar más que nunca el rostro del Dios vivo, único y verdadero. Porque la lucha se acrecenta. El principio de dolores no está hablando cuando una mujer va a dar a luz. En el principio de dolor está con los dolores, los malestares, pero es porque pronto viene algo. Y ese algo significa la segunda venida de Cristo. Porque también ahí nos dice la palabra que vendrá falso profeta. Lo que más se va a intensificar es los falsos profetas y los falsos cristos. Porque dirán, oye, aquí está Cristo, oye, está acá. Y yo creo que las iglesias se dicen cuál es la más verdadera de todas. Cada una se encuentra que es la expresión más verdadera de Dios. Y la verdad no está en una religión, la verdad está en una persona que se llama Jesucristo Nazaret. Y su iglesia está conformada por hombres y mujeres de todos los siglos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesucristo se pasea por en medio de los candelabros. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis que Él se pasea por los candelabros de oro, dice la Escritura? Y esos candelabros de oro es la iglesia. Por las 7 iglesias que representaba en ese momento el apóstol Juan. Que algunos teólogos dicen que es la representación de la iglesia a lo largo de los siglos. Y la última manifestación de la iglesia es la Odisea, que se dice que es rica, que se dice que tiene de todo, ¿cierto? Que es la mejor. Pero el Señor le dice, eres ciega, pobre y desnuda. Y dice aquí, lava tus ojos con colirio para que veas. Porque hoy en día la iglesia lamentablemente ha perdido la dirección de lo que Dios quiere en este tiempo. Y en este tiempo lo que Dios quiere es una mayor intimidad con Él. Nos hemos llenado de activismo, de hacer cosas para Dios, pero sin el Espíritu Santo. Y en eso estamos fallando como iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Y el Espíritu Santo nos dice la palabra, no los he dejado huérfanos, les he dado el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda la verdad. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú con Dios hoy? ¿Cómo está tu relación con el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo tú te comportas? Porque Dios nos va a llamar a juicio. Él también nos va a juzgar a los vivos y a los muertos de todas las cosas que hayamos hecho acá en la tierra. Entonces, amados santos del Señor, necesitamos estar a cuentas con Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Estos son principios de dolores, estas pestes que están ocurriendo, que sabemos que ha habido peste en muchos siglos, ¿no es verdad? La peste negra, la peste bubónica, ha venido el sarampión y tanta gente que ha muerto a lo largo de los años. Pero en este tiempo se ha intensificado el engaño, se ha intensificado el reino contra reino. Hay algo que se está manifestando en este tiempo y es la apostasía, que muchos están negando no tan solo al Señor, sino también muchos están apartando de los caminos de Dios, por la amargura, por el resentimiento. Y hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, de buscarle de todo corazón, como la iglesia de la Odisea. Mira que te mando, ¿cierto? Que como dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. El que venciere. En todas las iglesias de Apocalipsis el Señor le llama a la iglesia el que venciere, el que venciere, el que venciere, porque estamos en una guerra. Y esa guerra es una guerra de pensamientos. Es una guerra de la fe y la incredulidad. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. Es una guerra entre la inmundicia y la santidad. Y es el tiempo, iglesia del Señor, en que nos pongamos a cuenta. Por eso que este es el tiempo, como dice el Señor, yo te voy a dar, el que venciere, le voy a poner una corona incorruptible. El que venciere, le daré de comer del maná que bajó del cielo, ¿cierto? El que venciere, le vestiré de vestiduras blancas. El que venciere, en todas Dios nos recalca las recompensas que van a venir a aquellos que venzan. Y también nos dice la palabra, que dice que en Judea, cuando habla una parte geográfica específicamente, en Mateo 24, si no me equivoco, nos está hablando de que el que esté en Judea huya a los montes. Oren para que no sean días de reposo, porque va a venir gran tribulación. Y si no fuera por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Es decir, porque el engaño va a ser aún a los escogidos. Entonces aquí estamos viendo cómo el engaño ha salido por el mundo, cómo las falsas manifestaciones han salido por el mundo y cómo en la iglesia del Señor tiene que llenarse del Espíritu de Dios, del verdadero Espíritu Santo. Por eso aquí nos está llamando el Señor a empezar a vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Primero que nada, poniéndonos a cuentas con Dios.
Segundo, una conciencia limpia, una fe sincera, un corazón puro. Tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, lávame de mis pecados, lávame de mi maldad, Señor. Cuando el mundo te dice que eres injusto y te irás al infierno, el Señor te dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave está en Jesús de Nazaret. Tienes que ir y volverte a Él, porque en Cristo Jesús vas a tener la liberación de toda condenación, de toda peste, de toda enfermedad y de cualquier influencia espiritual que pueda estar afectando a tu vida. Cuando te dice el mundo estás enfermo, cuando te dan un diagnóstico médico que ya no tienes solución, que te puedes morir, el Señor te dice en el Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Estimado, hay un diseño. Adora al Señor. Ahora que estamos en cuarentena, en que estás ahí en tu casa, adora al Señor. Pon una alabanza, pon una adoración. Si no sabes cantar bien, sabe que lo que Dios quiere es que tú lo adores. Y la palabra adoración es besar. La palabra adoración es cuando el perro le lame la mano a su amo. Nosotros tenemos un amado y ese amado es Dios, es nuestro Padre. Cuando tú adoras a Dios como que tú lo besas y tú le empiezas a decir palabras hermosas en las que tú le das gracias, Señor. Yo empecé a darle gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por las enfermedades. Gracias, Señor, por el coronavirus. ¿Sabes por qué, Señor? Porque esto nos lleva a reflexionar que somos muy vulnerables. Que en cualquier momento nuestra vida se nos esfuma así, como dice la palabra. Que nuestra vida es como la flor del campo, que al principio está hermosa y luego se marchita y ya no queda memoria de esa flor. O como la niebla en la mañana. Así es nuestra vida. Pasa ligera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a rendir cuentas cuando muramos? Por eso que es importante ahora estar en paz con Dios. Adora al Señor tu Dios. Su palabra es verdad y su palabra es real. Él te va a librar de la enfermedad. No temas. Dice, por las heridas de Cristo hemos sido sanados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Él ya pagó por tu paz. ¿A dónde está tu paz, pueblo de Dios? ¿A dónde está tu paz, iglesia? ¿A dónde está tu paz? Busca al Señor tu Dios, que Él es tu fuerza, Él es tu escudo, Él es tu pronto auxilio. El Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de tu vida y de mi vida. Si estás adolorido, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido dolores cuando estamos resfriados, cuando estamos enfermos? Acá dice la palabra en el Salmo 103:1-3. Dice, perdono todos tus pecados y sano todas tus dolencias. Bendice alma mía al Señor. Y yo lo he experimentado. A veces he estado con muchos dolores y comienzo a adorar a Dios, comienzo a exaltar su nombre. ¿Sabe que comienza enseguida a fluir el Espíritu Santo dentro de mí y me llena de gozo? Y ese gozo me hace soportar muchas situaciones que he pasado en mi vida y eso me alienta, me da fortaleza para poder seguir adelante creyendo en su amor. Me llena de gozo el Señor, nos llena de gozo el Señor. Por eso yo te insto a buscarlo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si te han desahuciado, si ya te han dicho ya no tienes solución, déjame decirte que Jesús te dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No vamos a morir eternamente. Tenemos esperanza de vida eterna. Para Dios, para Jesucristo, los que mueren en Él, solamente vamos a dormir. Y vamos a despertar en una nueva naturaleza gloriosa y poderosa. Porque en Jesucristo vamos a tener resurrección. Si el mundo te dice eres un torpe, no sirves para nada. Acá el Señor te dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Deja que el Señor fije sus ojos en ti. Cuando tú te clamas, dice la Biblia, clama a mí y yo responderé, Jeremías 33:3, que es tan sabido por tantos pueblos de Dios. Jeremías 33:3 te dice, clama a mí y yo responderé. ¿Tú quieres que Dios te responda? ¿Tú quieres que Dios hable a tu vida? Clama. Y la palabra clamor viene de un grito de lo profundo de nuestro corazón, la que dice, Jesús de Nazaret, ayúdame.
Lléname de tu amor, lléname de tu justicia, lléname de tu palabra. Quiero servirte, quiero conocerte, abre mis ojos para verte. Revísteme de tu unción, lava mis vestiduras, Señor. He pecado contra ti, Señor. Quiero volverme a tus caminos. Comienza a decirle eso al Señor. Quiero volverme a ti. Si el mundo te dice, sabes que estás desprotegido, te vas a morir, te va a dar el coronavirus, ¿cierto? El Señor te dice en el Salmo 84, 11, 12. Porque sol y escudo es el Señor, Dios. Gracia y gloria nos dará el Señor. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu castillo fuerte. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, como lo dice el Salmo 27. Por eso que es tiempo, iglesia del Señor, que volvamos nuestras miradas al autor y consumador de la fe. ¿Te falta fe? Pues dirige tu mirada al autor. ¿Quién es el autor? El que la produce, el que la fabrica, el que la creó. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, porque Él la va a producir en ti y Él la va a perfeccionar. Por eso necesitamos leer tanto este libro, la palabra de Dios, porque esto tiene un poder sobrenatural. La Biblia, por el récord de Guinness, es el libro más maravilloso, precioso, excepcional, jamás escrito en la historia. Este libro fue el primero por Gutenberg en imprimirlo, en poder entregarlo a ese mundo, en ese momento. O sea, qué grande es el poder de Dios, amado. La Biblia no ha pasado de moda. La Biblia es un libro sobrenatural y Dios sigue hablando hoy y mañana. Y el pasado, Dios siempre nos habla y nos amonesta y nos está diciendo, nos está dando un mensaje. Buscadme y viviréis. Si el mundo te dice, no hay para comer, hay cesantía, no tengo para comer ni para trabajar, no tengo cómo pagar las deudas. El Señor te dice en el Salmo 107, 9, porque Él sacia el alma sedienta y llena de bien el alma hambrienta. Mirad las aves de los cielos, que ni siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren las flores, que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Hombres de poca fe, si Dios tiene cuidado de ti y de mí, no temamos, amado, no temamos. Dios es el poder de la multiplicación. Es tiempo que conozcas ese Dios vivo y verdadero, el Dios que multiplica la harina, que multiplica el aceite, que multiplica el azúcar. Él es el Dios que vamos a creer y que tiene que manifestarse en esta postrera generación, porque los tiempos van a ser bien peligrosos, no vamos a poder ni comprar ni vender y quizá van a venir situaciones más angustiantes todavía. Y ahí vamos a conocer realmente al Dios que tenemos. Por eso que es importante que la iglesia se prepare y se revista de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para, habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad no la tuya ni la mía, la verdad que es Cristo, su palabra. Con el yelmo de la salvación, que es el casco, tú tienes que ser salvo. Y para ser salvo necesitas recibir a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Y decirle, perdona mis pecados, creer que Dios le resucitó de los muertos para que alcance salvación. Ese es el evangelio en la que tú haces a Jesús el Señor. Y ya no te mandas ni te gobiernas a ti mismo. Ya tú pierdes, por decirlo así, tu autonomía. Tú comienzas ahora a vivir para aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Es importante rendir nuestra vida a Jesús de Nazaret, porque Él quiere lo mejor para ti. Si es verdad, Dios nos libró de la esclavitud del pecado, de Satanás, pero ahora somos siervos de la justicia, ahora somos siervos y tenemos un Señor, se llama Jesús de Nazaret, y este Señor es maravilloso, dueño, amo absoluto de nosotros. Y es tiempo que la iglesia conozca a Jesús de Nazaret como Señor. Él es el Kyrios, como le llamaban antiguamente los griegos. Él es el Kyrios. Él es el Señor, el amo total y absoluto de nuestras vidas. Si el mundo te dice, estás cansado, ya no tienes fuerza, el Señor dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Eso sale en Isaías 40, 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A pesar de las luchas y las pruebas, déjame decirte que Dios te está llamando a que tú emprendas el vuelo. Y como las águilas, quizás vas a tener que ir muy alto y buscar el rostro de Dios.
en intimidad y en soledad. Y Dios está llamando a su pueblo a intimidad. Basta de activismo religioso. Dios quiere ahora que le busquemos de corazón. También si el mundo te dice que eres un don nadie, que eres un pobre ciego desventurado. Filipenses 4:19 también te dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú lo tienes todo, porque Jesucristo dijo, yo soy el verdadero pan que bajo del cielo. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Llénate de Dios, pídele al Jesús de Nazaret, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, estoy harto de mi vida, estoy harto, dile al Señor, clámale a Él, empieza a buscar su rostro, comienza a hablar realmente, a tener una relación con el Hijo de Dios, porque yo te digo que en este tiempo, aquí no va a estar la iglesia contigo, ni van a estar los pastores contigo, ni los hermanos contigo, ni siquiera por tu familia va a poder estar contigo. Porque ¿qué pasa si tú te enfermas y vas a tener que ir a estar en un hospital? Ahí tienes que ejercer la fe. Ahí tienes que comenzar a clamar al Dios vivo, al único y al verdadero, porque el único que te puede sacar de la esclavitud, de la enfermedad y del dolor se llama Jesús de Nazaret. Porque Él pagó en la cruz del Calvario por ti. Por esto es que este es el tiempo que tú comiences a ejercitarte en tener una relación con el Dios vivo y verdadero. También nos dice la palabra que Dios no te escucha, que le he clamado tanto y Dios no me considera. En Mateo 21:22 el Señor nos dice clarito su palabra. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y tú expónele al Dios, expónele a su presencia tu necesidad. Señor, por mi esposo, por mis hijos, mi trabajo, Señor, yo me humillo delante de ti, porque tú eres Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y Él sigue haciendo milagros hoy y mañana, porque lo dice su palabra. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que la iglesia se ha moldado a la esclavitud del mundo. Por eso es que quise hablar del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque así va a venir Satanás, con que Dios te ha dicho. Lo que hace Satanás es poner en duda la palabra de Dios. Y cuando el doctor te diga, ¿sabes qué? Tienes un problema de cáncer, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o al doctor? Y tú vas a tener que decidir a quién creer, a pesar de los diagnósticos que puedan decir el médico. Porque esa es la fe que vence al mundo. Y acá la palabra también nos dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Sí, vamos a tener aflicción. Vamos a tener, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, lo que sale en Mateo 24. Y la palabra maldad es anomia en el griego, que significa sin ley. Es decir, que cada cual hace lo que bien le parece. Se va a intensificar la rebelión de los padres a los hijos, de las personas a sus autoridades. Se van a intensificar la rebelión en las personas. Porque ahí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros vamos a ser de aquellos que no se nos va a enfriar el amor. Nosotros vamos a ser de aquellos que vamos a decirle al Señor, sí, 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 Señor, yo te sigo, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo y tú eres mi galardón. En 1 de Juan 5:4 también nos dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios, vence lo malo o vence al mundo. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Quieres ser realmente un hijo de Dios como lo dice la Biblia? Porque hay mucha gente religiosa en las iglesias que cree que por ir al domingo solamente a escuchar y poner mala cara y criticar a medio mundo cree que son salvos. Y no es así. ¿Sabe en qué se identifica un verdadero hijo de Dios? Uno que ama, que tiene misericordia y que actúa conforme al corazón de Dios. Y dice, en realidad todo lo que sí, el Hijo de Dios vence lo malo y vence al mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Es la fe, nuestra fe, la que vence al mundo. Yo por eso te digo hoy, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a Satanás? Que Satanás es el mundo, dice que es el príncipe de este mundo. Y todavía está este príncipe molestando. Pero le corresponde a la iglesia
a la genuina iglesia de nuestro Señor Jesucristo continuar con el ministerio de Jesucristo. Dice la palabra, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y hoy en día mucha gente no se quiere involucrar ni en liberación, ni en guerra espiritual, y esas cosas no, porque no hay que meterse con el diablo. Y el diablo hace lo que quiere con la gente, la engaña. Mira, amados, nosotros tenemos que revestirnos de autoridad, revestirnos del poder de Dios, porque dije, revestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. No podemos tomar solamente una parte, es toda. Revestidos vuestros calzados del Evangelio de la paz, no cesar de evangelizar, de hablarle a una persona del Señor. Quizás por WhatsApp, quizás no puedes salir de tu casa, pero puedes llamar por teléfono a alguien, darle esperanza, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú puedes darle palabra aunque sea por teléfono. Tú puedes llamar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti y voy a declarar palabras sobre tu vida, porque Dios puede sanar a una distancia. Había un siervo que estaba enfermo. Era un siervo de un centurión. Y este centurión mandó, imagínense, ni siquiera él se sentía digno, mandó a unas personas a pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Y Jesús dijo, voy a ir. Pero dijo, no inquietes al maestro. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, imagínense, dice, nunca he hallado tanta fe como ese hombre, dijo Jesús. ¿Sabe lo que más asombra al Señor? Tu fe. Que a pesar de los problemas, a pesar de que quizás no podemos congregarnos, a pesar de que estás en tu casa, tú puedes dar la palabra y se ejecuta un milagro. Un milagro para tu familia, un milagro por la ciudad, un milagro por tu país. Por eso que es tiempo de doblar rodillas, iglesia. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de llenarnos de su amor y de su gracia para vencer al mundo. Y es tiempo, amada iglesia, en que levantemos nuestras manos y fijemos nuestra mirada al autor y consumador de la fe. Comencemos a hacer las obras que Dios quiere. Y ya no seamos incrédulos. Comencemos a obedecer su palabra. Dice que el que me ama guardará mis mandamientos. Y no hay mayor mandamiento que este, que el que ama, el que da la vida por sus amigos o por sus hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. También el hecho de tú obedecer un mandato de gobierno, de quedarte en tu casita para no contagiar a otras personas, también es un acto de amor y de preocuparte de tu prójimo, de aquellos adultos mayores que son más vulnerables que nosotros. Tú puedes llamar por teléfono, puedes bendecirlo o quizás puedes dar una palabra de aliento a alguien. Amados santos del Señor, la fe viene por el oír palabra revelada del Espíritu. Y eso va a fortalecer nuestra fe. Es tiempo, iglesia, de volvernos al Señor. Es tiempo de llenarnos de su gracia y de su favor. Que Dios les bendiga.